Buenos días con todos, queridos radioyentes. Qué gusto estar aquí con ustedes en este día miércoles 26 de noviembre. Y también darle la bienvenida a mi compañera, Astrid. Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas? Sí, como ya señalaste, estamos mitad de semana, noviembre comienza ya a llegar a sus últimos días para dar paso a diciembre, el mes que casi ni se siente, rapidísimo. Todo el año creo que se me ha ido bastante rápido. Sí, bueno, hoy estamos, pues Jorge y yo, le mandamos un saludo a don Ramón, esperamos que nos pueda acompañar un poco más adelante, pero las noticias siguen también, al igual el día de ayer hubo muchas más notas, sobre todo en el tema nacional. Ya tenemos un viceministro de Salud Integral, alguien que pasa de ser el secretario jurídico de la presidencia ahora a los hospitales. Estamos hablando justamente de quien va a acompañar a la ministra de Salud, quien es la vicepresidenta María José Pinto, en una muy complicada gestión de pues terminar con el desabastecimiento de medicinas. Y la verdad es que aquí hay varios puntos. El día de ayer yo verificaba un poco también cuál es el perfil del nuevo viceministro de Salud y identificaba varios puntos a favor, sobre todo porque siento que hay que ir por todos los lados. Y algo decía don Ramón bien, no tienes que ser específicamente un técnico o tener varios títulos o doctorados sobre un mismo tema. Tienes que tener experticias también en otras áreas que son necesarias. Por ejemplo, el nuevo viceministro de Salud es Stalin Santiago Andino González, quien, bueno, dentro de su hoja de vida, su último puesto fue el de secretario jurídico de la presidencia, pero también ha sido, por ejemplo, alguien que ha estado como asesor jurídico en varias entidades públicas, incluyendo la CERCOP. Y yo decía, ¿cuál ahora es la mayor preocupación o el mayor escollo que tiene el Ministerio de Salud Pública, al igual que otras entidades? Las compras públicas. Las compras públicas. ¿Sí? Entonces, yo creo que si ahí está su experticia, yo creo que sería una buena herramienta, por hablarlo de alguna otra forma, pero sería también un buen funcionario en el sentido de que conoce el sistema, ¿no? Tiene conocimiento de compras públicas y podría facilitar las compras. Ahora, lo que aún yo no llego a entender, no más allá de facilitar, porque recordemos que está el Ministerio de Salud Pública o el tema de salud está en emergencia de forma focalizada para la compra de medicamentos, y eso de alguna u otra forma ya facilita la compra de medicinas, por si acaso. Lo que yo no logro entender aún, y que yo en su momento dije, no me suena tan descabellado que la vicepresidenta María José Pinto ocupe el ministerio o se le haya encargado el ministerio, porque de alguna otra forma ya estaba ya en una mesa técnica de compra de medicinas, y aparte que tenía cinco funciones adicionales o relacionadas a el tema de salud, De ¿no? nutrición crónica infantil. Exactamente. Entonces, no lo veía tan descabellado, pero luego revisando, veo que la vicepresidenta va ahora a pedir un informe de cuáles han sido las compras, de cómo ha sido el funcionamiento en temas relacionados a medicamentos al interior de los hospitales. Y yo creo que aquí sí cabe una pregunta. Si las mesas técnicas para la compra de medicamentos en el Ministerio de Salud Pública iniciaron el 2 de septiembre, porque encontré el tweet, no lo estoy hablando de memoria, de hecho puedo incluso hasta leerlo para no hablar ni de memoria, ni tampoco para que se crea que se está inventando aquí algo. 2 de septiembre 2025, el tuit fue publicado a las 5 de la tarde, señala lo siguiente, 3:42 pm. Hoy damos inicio a las mesas técnicas, primer paso de la hoja de ruta que se define por el CONSAP para avanzar hacia las compras centralizadas de medicamentos. Aquí levantamos información sobre el consumo, rotación y perfil epidemiológico en cada zona del país. Y ahora la vicepresidenta dice que va a pedir un informe técnico a los hospitales. Se supone que eso fue o debió haber sido lo primero que debió haber hecho esta mesa técnica, ¿no? Y de ahí que yo decía, no me parece tan descabellado. Si la vicepresidenta lideraba esta mesa, ya tenía toda esta información y toda esta documentación. Veamos qué ocurre.
siempre desearle lo mejor. Entiendo yo que ya hay un equipo técnico completo en el Ministerio de Salud Pública que ha sido renovado para que pueda funcionar bien los hospitales. Ayer regresé al hospital Abel Gilbert Pontón y realmente el panorama es tantito diferente en el sentido que se señala que comienzan a llegar las medicinas, pero de a poco. Y eso ya es un inicio importante, ¿no? Empezar a reabastecer los hospitales y los centros de salud, eso es sumamente necesario. Esperemos que esta designación, tanto del nuevo viceministro como de la vicepresidenta, que ahora va a fungir también dentro de las funciones dentro del Ministerio de Salud, esperamos que cumplan los mejores deseos y que les vaya muy bien ese cargo, porque al final del día el que se beneficia es el ciudadano. Ya está con nosotros don Ramón. ¿Qué benefician a los ciudadanos? Buenos días, amable radio. Mejorar el sistema de compras públicas. De salud, de compras, de todo, la eficiencia en cada cartera de Estado. Reciban mi saludo afectuoso de corazón a corazón a cada uno de ustedes en esta mañana del día 20º, ¿qué estamos hoy día? Séptimo. 26. 26. ¿Ah? Me quedé con un dolor de estómago paralizado, ¿cómo se llama? Me imagino el tubo digestivo o algo. Me daba vueltas. Estaba tan tonto que no encontraba. Iba a recoger la llave, dije que la recogía, después llegaba abajo y no la tenía, volví a subir. La verdad es que el estómago es un centro vital del ser humano, pero aquí estoy con ustedes, con las disculpas del caso. Rara vez en mi vida llego atrasado a la radio. Muchos dicen que el estómago es el corazón realmente del cuerpo. Así dicen, pero fue una cosa así que me sentí de lo más mal. Dios mío. Y bueno, me olvidé de la magia del omaceprol. ¿Cómo se llama esa? Omaceprol. Me tomé una de 20 gramos y otra que espero tomarme después de un rato por allá entrar. Porque cuando estoy aquí, todo muere, la alegría nace. ¿Ah? Totalmente. Aquí cuando uno entra, la verdad es que como que siente que todo se aligera un poco. Todo muere, la alegría nace. ¿Qué más tenemos, queridos compañeros? Don Ramón, en primera plana de Diario Expreso, a festejar con baile. Eso trae Diario Expreso y es que comienzan los festejos y también las colocaciones de ciertos adornos en la capital. El barrio debe ser el protagonista de la celebración de Quito. A ello coinciden también que exconcejales en medio de la tensión entre el municipio y el CERCOP a puertas de las fiestas. Aunque la ciudad se engalana, muchos piden volver la mirada hacia la celebración en comunidad. ¿Qué le parece, querido compañero? Bueno, son las fiestas de la ciudad, una oportunidad. De la ciudad de Quito específicamente. Claro, la ciudad de Quito es una oportunidad bastante importante también para fomentar el turismo. Yo creería que siempre es bueno tratar de remarcar siempre ese sentido de pertenencia, sea con tu ciudad, sea con tu comunidad o barrio. Los muelles inactivos son tomados por bandas en Manabí. Varios espacios que fueron construidos con el objetivo de impulsar la economía local están siendo utilizados por grupos para traficar drogas. Ahí está la calentura. Cómo se celebra en Quito es totalmente secundario. Lo más importante es ir al problema real. Mientras el comercio de la bahía, dice Diario El Universo, segundo titular del Universo, pone énfasis en la seguridad para aumentar las ventas. ¿Lograrán los ciudadanos esa seguridad para aumentar las ventas? ¿Qué opina usted, Astrid? Don Ramón, yo creería que, bueno, no sé si ustedes recuerdan, pero de la bahía que yo conocía, donde todos eran los comerciantes unidos, tenían algún tipo de sistema de protección entre ellos, de un momento acá se vio vulnerado, pero también por la infiltración que se evidenció y que justamente tanto la gobernación como la alcaldía en su momento dijo, aquí hay pues comerciantes que están operando a favor de, y hay que comenzar a buscar a esos comerciantes para sacarlos. Yo creo que la bahía debería regresar a su inicio como tal, ese grupo de comerciantes que se protegían y que velaban uno por el otro, y yo ojalá pues pueda suceder en esta ocasión, don Ramón, para que la gente pueda acudir a este centro, ¿no?, a este casco comercial de la ciudad, a hacer sus compras navideñas y de fin de año. Y por otro lado, un tema interesante, trae Diario el Universo. Para algunos debe ser mala la idea, para otros muy buena, depende de dónde te sientes. Los colombianos lo hacían, no sé si totalmente o parcialmente. Gobierno analiza generar 2 puentes para feriados.
hay alta posibilidad de que pase. Ministro del Trabajo indica que se busca dinamizar el turismo y el comercio, pero que la decisión aún no está tomada, medida que se debería definir por decreto ejecutivo. Es decir, nos iríamos desde el 24 hasta después del 2. No, 26, 27 y 28. Sería viernes, sábado y domingo y 31, 1 y 2. 31, 1 O sea, es decir, que se va a trabajar 2 días de la semana durante 2 semanas. 2 puentes. Perdón. Se trabajarían 2 días, lunes, martes, de 2 semanas. Pero lo mejor sería que nos manden a toditos la semana libre y que se impute a las vacaciones. Que realmente es tiempo inútil. La gente vive de farra, de vainas, de cuestión. Los colombianos hacen eso, hacen grandes puentes. Los españoles de igual forma. Tienen pocos feriados, pero cuando bueno, no creo que Colombia sí tiene bastante feriados. Perdón. Sí. Colombia sí tiene bastante feriados. Sí, no, pero y España ni sí. se diga, por si Sí, acaso. sí, Los españoles nos enseñaron a festejar la vida, porque igual que los italianos a los argentinos. O sea, hay el día de la allá es de la Macarena, el día De los Santos. de los Santos, el día de esto, el día del otro, la caída de tal cosa. Eso lo aprendimos el español. Nosotros no hemos inventado todavía nada, querida. Ni siquiera la pillería la hemos inventado. O sea, a veces, ni la pillería, eso le pertenece a otra gente. Nosotros somos malos emuladores de casi todas las cosas. Laura Street. Don Ramón, ya 7 con exactamente 7 minutos. ¿Usted está escuchando? La mañana en RTP por la 96.5 en Guayaquil y Santa Elena. 98.7 en la provincia del Oro, y también nos pueden escuchar como RTP Ecuador en todas las plataformas digitales. Diario Universo trae un titular interesante. La opinión de Fabián Alarcón evalúa los 2 años de Novoa, y Alarcón dice algo bastante claro y tiene mucho de razón, con una delicadeza propia de él. Quien nos conoce sabe que es bastante diplomático. Dice, hay aciertos en lo internacional, falta conectar con los ciudadanos. No creo que hay mejor síntesis que esa. Sí. Y debo decir que a veces la gente cuando ya envejece se vuelve sabia, ¿no? Y tiene la habilidad, lo conocimos como presidente ya hace 30 años. Increíble cómo se da la vida. 28 años para ser más exacto, de que fue presidente en una forma bastante rara. Pero lo interesante es aclarar, señalar que tiene razón. Hay aciertos internacionales, pero no hay conexión con el ciudadano. Y eso fue quizás lo que se perdió, por lo que perdió las elecciones de hace una semana. Jorge. Y eso creo que lo resume bastante bien, porque el trabajo que realiza Daniel Noboa a nivel internacional es muy bueno. Recién, incluso la semana pasada, no, esta semana llegó de otro viaje en Estados Unidos y anunció que iba a viajar nuevamente. No estoy seguro, creo que era Emiratos Árabes, podría estarme equivocando ahí, pero tiene otro viaje a la vista. No se equivoca. Y en ese sentido, creo que sabe manejar bien las piezas internacionalmente. Pero, ¿qué pasa con lo local? Siempre lo local queda un poco, al menos aislado, un poco alejado. Creo que eso es la palabra que al menos se siente la ciudadanía con el gobierno actualmente. Ahora, viaje a Estados Unidos de Noboa fue reservado. No sé cuál es la reserva. También que una visita tiene ciertas cosas que no se las comenta a nadie. Pero hacer parecer esto como el misterio de los misterios realmente me preocupa. Como misteriosa fue, y me asusté ayer que oía a los politizados en su programa del día de ayer. Me asusté, lo que me parece increíble, pero increíble, que el presidente anuncia a una empresa ganadora en el IES a las 8:38 y la licitación no se había cerrado. Me quedé impresionado. De Helberg. De Herbert. No lo sabía. Me quedé como... Y después investigando esta empresa y escuchando y viendo si tenían razón los chicos de politizados, es decir, esa pareja que a veces siempre hay que revisar porque pueden estar equivocados, le han asignado un contrato millonario a una empresa donde hay dos ecuatorianos cercanos y amigos a determinados funcionarios del IES, en una sociedad o una empresa que no tiene experiencia en la materia. Que ellos hablan de ser socios Google y eso es mentira.
y lo verifica usted. Lo que ganaron fue un premio, como eso que usted sabe ganar en el mundo de las relaciones políticas, ¿no? Un concurso que vas y presentas y Google le dio $400,000 de capital semilla. Es decir, le dio un guisito para que experimenten, ¿no? Eso me imagino que los hace socios, pero de ahí a pensar que esa empresa puede administrar, y que entiendo que hasta ahorita no puede operar y que ha sido un fracaso. Espero que esta vez se hayan pedido una garantía bancaria o una garantía de fiel cumplimiento para poder ejecutar. ¿Se acuerda que aquí lo hablamos, le dijimos que esto podría estar pintando ser Progen 2.0? Yo me había olvidado de este birth, ni sé cuánto. Ayer me la refrescaron, esto de ya tener 67 vueltas. A veces me olvido de detallitos. Pero realmente nuestro presidente tiene que explicarnos eso. ¿Cómo da por ganador algo, un concurso que todavía no estaba cerrado? De acuerdo a los señores de politizados. Y me imagino que el señor Neira, ¿no? Neira Hanse, debe estar investigando, pues, si lo engañaron al presidente, si el presidente le dieron el dato, quién le dio el dato al presidente. Porque puede ser que vuelva a cometer errores como el que cometió el presidente cuando exhibió el agua con caca de Guayaquil. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Claro, hace 2 semanas. Y después, como no estaba en la onda, tuvo que aparecer doña Inesita Manzano a salvarlo como la Virgen, generando que el agua con caca está río abajo, ¿no? Pero no es la agua que chupamos todos los guayaquileños. O sea, cuidado, aquí el presidente se extravía. Yo me quedé frío. Y es que la empresa Birth, pájaro sanitario o de salud, suena bonito, ¿no? Suena pero fantástico, pero no tiene una experticia para manejar un contrato de la envergadura que se le ha entregado. Cuando entra una empresa ecuatoriana, normalmente le tirarían 600, pero no tiene que tener tantos años de experiencia, tiene que hacer requisitos. Esto, tiene que hacerlo de acá, tiene que hacerlo de allá, pero aquí nos entregamos a vaca mu a un servicio que todavía no funciona. Vamos con nuestro invitado, Astrid. Don Ramón ya está con nosotros, el coronel Williams Rodrigo Barreno Ramos. Él es director nacional de control de tránsito de seguridad vía los siniestros en las vías. Bueno, es lo que está preocupando, cómo evitar los siniestros y cuáles son las normativas que los ciudadanos deben recordar. Es lo que vamos a hablar en estos momentos con el coronel, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos aquí en la mañana en RTP. Muy amable, muchas gracias, muy buenos días con todos los radios de escuchas. Reciba un cordial saludo de mi comandante general del mando institucional y quien les saluda pues actualmente como director nacional de control de tránsito y seguridad vial. Coronel, preocupa mucho el tema de tránsito, de verdad, tanto en Quito como en Guayaquil, el número de siniestros ha aumentado y no se diga en otras zonas del país, en también vías que conectan a otras provincias. Que primero quisiera consultarle en su análisis y tal vez usted puede con data explicarnos qué es lo que está ocurriendo, porque este aumento de siniestros que estamos viendo con cantidad de muertos en medio. Sí, en los datos de que nosotros vamos manejando, tenemos un incremento tanto en heridos por siniestros que en una relación de entre 2024 y 2025 hay un incremento del 32.53%. En fallecidos por siniestros de tránsito, 448 eventos en el 2024 se han incrementado a este año en 478, con un 6.7% de incremento. Y en lo que es siniestros de tránsito de 1.245 el año pasado a 1.539, con un incremento de una variación de 23.61% en lo que va del presente año. Y al hablar de siniestros, estamos hablando que por lo general hay una falla del factor humano, porque el ser accidente obviamente sabemos que es imprevisto e improvisto, pero en este caso, al hablar de siniestralidad, estamos hablando que hay un fallo en el factor humano. Y dentro de esto, de la accidentabilidad y lo que corresponde a la morbilidad, las provincias donde que hemos detectado en este tiempo son Zamora, Manabí, Tungurahua y Pichincha, en donde Zamora y Pichincha son reiterativos en el año anterior, en referencia a este año. Tengamos en cuenta que la Policía Nacional nos han devuelto las competencias desde el año pasado, desde abril del año pasado,
En este año hemos implementado nuevamente los controles en carretera, estamos coordinando con las autoridades para poder nuevamente con educación vial tratar de capacitar y concientizar nuevamente a la ciudadanía, porque de ahí depende mucho que la gente vuelva a tener los conocimientos, a generar una cultura de verdadera en educación vial, para con eso tratar de reducir de los siniestros que al momento se están ocurriendo en nuestro país. Coronel, bajo ese contexto, no sé si pueda tener también y darnos un poco más de luces sobre cómo es la comparativa, sobre todo en años anteriores, ahora que se vienen estas festividades, diciembre, enero, saber un poco si estamos enfrentando unos meses donde probablemente puede existir un mayor incremento de estos siniestros y en su efecto también preguntarnos cómo podemos evitarlos, qué se puede hacer. Bueno, si bien es cierto, en cada una de, cuando nosotros tenemos festividades, lamentablemente nuestra cultura es del exceso a veces en ingesta de bebida alcohólica, y eso a la vez reduce las capacidades de la persona para poder tener todos los sentidos en cuanto a la conducción, que eso nosotros debemos tener claro que está nuestra vida en juego, que cuando llevamos a personas en los vehículos, está la vida de ellos también en juego. Entonces debemos ser responsables totalmente de esa maniobra que nosotros tenemos al mando de un vehículo. Y eso es el llamado a la gente para que se concientice, para que ponga los 5 sentidos al momento de la conducción y evitar que se genere algún tipo de accidente y algún tipo de siniestro. Más está en la responsabilidad personal de la conducción que nosotros debemos manejar, porque el resultado es el que estamos teniendo al momento. Se han incrementado los accidentes, pero también nosotros hemos incrementado la cantidad de operativos y por ende eso también se han incrementado los detenidos por tránsito por diferentes causas. En el año 2024, de 1.365 a 2.137 detenidos, con órdenes de captura por accidente de tránsito de 204 a 298 el incremento, vehículos retenidos por accidentes de tránsito de 2.161 se han incrementado como productividad a 2.930 este año. Vehículos recuperados por distintas causas igual, 268 el año pasado a 358 este año. Motos retenidas de igual manera por accidentes de tránsito, conducir sin estar totalmente facultadas, 1.206 a 1.559 unidades motorizadas, y motos recuperadas hemos tenido en productividad de 166 del año pasado a 255 este año. Entonces, como estamos viendo, los controles de la policía se están haciendo, pero de igual manera también se han incrementado la siniestralidad, la mortalidad y la morbilidad. Coronel, usted ha indicado uno de los factores o parte esencial de los factores que está provocando estos siniestros, la imprudencia, la impericia de los conductores. A esto estamos frente, por ejemplo, en la capital de celebrar sus fiestas. ¿Cuál sería la recomendación? Y también ese recordatorio que hay que hacerle a la ciudadanía. Usted ha dicho que llevan vidas también dentro del vehículo, otras vidas más allá de las de ellas mismas, pero que también hay que recordarles, sobre todo cuando se tiene estos siniestros, no solamente su vehículo, sino el que puede estar en otro automotor que también puede verse perjudicado. Sí, exactamente así es. Por eso el llamado para que los conductores cumplan a cabalidad lo que establece la norma de tránsito, la señalética que está establecida en las vías de nuestro país y de nuestra ciudad. La intención es que se reduzcan, pero necesitamos que la gente y el conductor especialmente se concientice de la responsabilidad que tiene detrás del volante. Dentro de esto estamos coordinando con varias autoridades para mejorar la señalización también de las distintas vías del país. Estamos pidiendo y nosotros estamos adquiriendo al momento alcotectores para con eso mejorar los operativos y reducir la cantidad de conductores que estén en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o alcohólicas. Entonces estamos pendientes de eso, estamos nosotros como Policía Nacional y como Dirección Nacional de Tránsito, estamos adquiriendo vehículos, implementos para poder dotar a nuestros policías y recordando que apenas estamos un año que estamos retomando las funciones de control de tránsito en varias partes del país. Entonces, en esas jurisdicciones estamos retomando las competencias y en base a eso, pues vamos a mejorar y el próximo año vamos a tratar de reducir la siniestralidad, la mortalidad y la movilidad en las calles de nuestro país. Actualmente, ¿dónde tienen ustedes jurisdicción, coronel?
Bueno, son algunas jefaturas zonales y subzonales que tenemos en el país y en el acuerdo que se emitió en el interministerial de este año en abril, estamos también en 25 ejes priorizados a nivel nacional. Entonces, en eso estamos ya con personal policial nuestro, principalmente es en Manabí, en Santo Domingo, en Guayas, en El Oro. Son provincias donde estamos teniendo situaciones y también tenemos en Pichincha, Tungurahua, algunas provincias de la sierra que estamos hecho cargo del tránsito ya. Y por eso es el compromiso de tratar de reducir la siniestralidad en las vías de nuestro país. Coronel, usted mencionó que tienen esa misión un poco de reducir todos estos siniestros y hablaba del próximo año. ¿Será que nos puede adelantar un poco de los planes o alguna estrategia que tienen ya en mente justamente para ya el siguiente año? Sí, y recordemos primero que Policía Nacional no solamente es seguridad vial, sino que también nosotros, por nuestras funciones propias de misión constitucional, otorgamos seguridad, protección y auxilio a todos los usuarios en la vía, porque no solamente nos dedicamos a lo que es el control netamente de tránsito. Para el próximo año estamos gestionando, aprovechando que está la reforma de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, estamos pidiendo que se incrementen los tacógrafos para los vehículos, especialmente transporte pesado y transporte público, porque ahí vamos a determinar, como es en otros países que ya llevan años utilizándolo, para poder controlar las horas que están conduciendo, la velocidad con la que están conduciendo, y de esa manera poder reducir el cansancio de los conductores y también el exceso de velocidad. Estamos también, en el próximo año vamos a comprar los cinemómetros para poder controlar el exceso de velocidad en las vías y con esto también reducir la accidentabilidad. Se está coordinando con el Ministerio de Educación ya para poder retomar lo que es educación vial en los centros educativos. Y hay algunos pedidos que estamos implementando en eso. Se está gestionando con los distintos dirigentes del transporte para poder también con ellos generar acciones de capacitación para concientizar a los conductores de los vehículos de ellos. De igual manera con los distintos sindicatos para poder retomar la capacitación y desde ahí nacer la capacitación a los conductores y mejorar la cultura vial. Coronel, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP y hablar de este tema que es importante y que comienza a preocuparnos a todos debido al incremento de siniestros en las vías que hemos podido observar. ¿Algo más que usted desee agregar, coronel? Sí, como último mensaje, que al igual que la seguridad ciudadana depende de los ciudadanos, autoridades y policía, la seguridad vial también depende de lo que somos autoridades, policía y los conductores especialmente, además de los usuarios de la vía, que también son los peatones, que también deben ser prudentes en el cruce de las vías. Eso como recomendación, porque esta cultura en educación vial depende netamente de todos. Gracias, coronel, por habernos acompañado, muy amable. La hora, querido Jorge. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Hechos de juego. ¿Y quién no ha sido hecho de juego, no? Y me recordaba ayer de cuando jugaba en la casa de los Sánchez, en la sexta de Miraflores, y jugábamos descalzos, ¿no? Y a uno le viene, es los recuerdos, ¿no? Y escribí lo siguiente: jugábamos descalzos, ahora somos fotografías cansadas, buscando regresar al juego de siempre. Se llega a los 66 años, 67, 65, y uno se reúne con los parcelos, como dicen los brasileros, parcelos, amigos, y caramba, lo único que somos es una fotografía y nos comenzamos a ver las fotografías oxidadas ya, ¿no? Por el tiempo y por la... No se ríe, que le llegará a usted también. Por supuesto. Pero ya no serán fotografías oxidadas, sino... en el teléfono ahí van. Vamos a ver si se envejecen ahí las fotografías, ¿no? Por la calidad de resolución que va dándose cada vez más píxeles, ¿no? Más megapíxeles. Pero creo que siempre lo importante ahí va a ser recordar esa niñez y esos juegos, que siempre estén presentes. Eso es importante, seguir jugando en la vida. Vamos al corte comercial y enseguida volvemos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP.
buena compañía. Las luchas modernas ya no buscan pan, querida Astrid, ni agua, ni vino, sino ser vistas. ¿Ah? Es decir, egos. Ay, Dios mío, todo el mundo buscando ser aclamado y esperando likes, ¿no? A veces veo con la gente de mercadeo, ¿no? Quieren determinar la presencia de la virtualidad como un hecho real, ¿no? Ay, tenemos 100.000 likes, tenemos 200.000 seguidores, pero en la esencia, el 99.9% de esa gente rara vez se vuelve a enganchar con algo que le dio like o a lo que se suscribió. Terminas teniendo tantas adhesiones o tantos, ¿cómo se dice?, enganches, que al final no terminas viendo nada. Pero sin embargo la gente hoy día lucha más por el pan que por el pan, por el número de likes, querido Jorge. Así es, don Ramón, y creo que a veces nos olvidamos lo más importante, al menos en ese tema de la virtualidad, que es no solamente tener ese número de likes o seguidores, sino de crear comunidad dentro de la virtualidad, y lo que se nos puede permitir, al menos tratar de crear eso, esas relaciones comunitarias, que pueden ser un poco complicadas, pero hay que tratar. El hombre moderno cambió el templo por la pantalla. Es decir, abandonó, inclusive hay hartos sacerdotes que hacen misas online, hay igual que pastores y rabinos y toda una cuestión. Y he invitado para conversar un poco sobre la fenomenología pedagógica contemporánea a alguien que se dedica a eso, maneja los colegios de la Junta de Beneficencia, el Humboldt Centrum y su desarrollo. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo luchar, cómo sacar a la gente de la pantalla, a los jóvenes de la pantalla? Querido Javier Ortiz, que nos acompaña hoy día, esta mañana, pedagogo de formación y de profesión. Adelante. Justo le contaba a Ramón, buenos días con todos, le estaba enseñando sobre una experiencia que estamos haciendo en la Junta de Beneficencia, que es llevar de viaje, tenemos colegios fuera de Guayaquil y llevamos 100 jóvenes de playas a Cuenca, por 3 días hacer una visita a empresas industriales, porque el objetivo es que los jóvenes conozcan que en Ecuador hay mucho trabajo y que hay trabajo muy bien hecho ecuatoriano. Lamentablemente los adultos le decimos a los jóvenes, ¿cómo yo puedo saber que tú eres exitoso si te vas de este país? Así se mide el éxito de la educación ahora. El adulto le dice al chico, tienes que irte de este país porque en este país no hay trabajo. Y eso no es verdad. Y este viaje queríamos demostrar eso, en que había mucho trabajo. Visitamos empresas ecuatorianas de gran nombre, de alta calidad. Pero regresando al punto de lo que decía Ramón, hago este antecedente porque es interesante, porque los adultos también no le permitimos a los chicos conquistar el mundo. No se imaginan cuántos padres nos escribían cada 15 minutos a que le digamos cómo están. Señor, ya le dije que están bien. Ya, pero ¿cómo están ahora? Siguen bien. Los martirizaban a los chicos en que, dime qué estás haciendo ahora. ¿Por qué tienen el celular? Por seguridad. Porque así yo sé que está bien mi hijo. No tenemos confianza en los jóvenes. No les permitimos avanzar y tener este proceso de reflexión. Al tercer día ya los papás dijeron, gracias porque nos han entendido y discúlpenos porque los hemos martirizado. Y yo les dije a los chicos, tienen prohibido en la mesa, porque cenábamos, desayunábamos, almorzando, responder el celular a sus papás. Javier, pero mi papá me está escribiendo. Dile que tienes prohibido hacerlo, porque es una falta de respeto usar el celular en la mesa. Le escribirá después. Entonces, el problema cuando hablo de los jóvenes es que a veces les decimos a los jóvenes muchos elementos que los prejuiciamos. Y somos los adultos los que prejuzgamos. Y no les permitimos a los jóvenes salir de la pantalla. Yo veo en los centros comerciales, yo tengo 6 hijos y siempre tengo que buscar qué hacer los fines de semana. Y me doy cuenta cómo los adultos, la mejor forma de sacarlo, de tener una conversación tranquila es darle un celular. Le das una pantalla para que se quede callado. Es que no quiero que haga bulla. Oye, si la vida es eso, bulla, energía, conversación. Me parece que el problema, don Ramón, es que los adultos buscamos el silencio en la familia por la bulla que se da en el trabajo de lunes a viernes y no nos damos cuenta que callamos la energía de los jóvenes y los niños y los encerramos en la pantalla. Usted está
diciendo algo muy interesante. Y en ese marco, ¿cómo potenciar la energía de los jóvenes? ¿Cómo lograr, y de los niños sobre todo, esa cuestión en un mundo donde los padres sobreprotegen? Ayer hablábamos sobre ese tema y decíamos cómo se va aislando la gente. Y hoy día arrancaba con un tema, un poema, más que un poema, un micropoema que hablaba de mi experiencia de muchacho, cuando andaba descalzo y jugaba pelota en el césped sin ningún problema. Y hoy día a esta altura de mi edad solo me quedan esos recuerdos, porque ya no veo, por lo menos dentro de mi clase social, a los niños jugando descalzos, ¿no? Tienen súper zapatos ahora para protegerlos, césped con colchón para no rasparse. ¿Cómo lograr eso? Y si es importante, como he venido escuchando a algunos pedagogos alemanes y sobre todo españoles, de dejar que la gente entre en contacto con la realidad, que se caiga, que siente el dolor, no aislarlo, porque el dolor es una forma de aprendizaje, ¿no? Así es. La negación es otra gran forma de aprendizaje, ¿no? Bregar con la frustración, ¿es importante o no es importante? Les pongo ejemplo en los deportes. También tenemos un colegio deportivo, en cambio en Humboldt, y a veces tengo chicos que compiten en sudamericanos, iberoamericanos, de muchos deportes, todos menos fútbol, que eso es lo interesante de este colegio. Y es interesante cómo las familias dicen, vamos a ponerle medallas a todos, porque todos son unos ganadores. Y es el engaño, ¿no? Oye, no, perdieron, ellos ganaron, ellos perdieron. Ese es el juego. No pasa, los adultos tenemos otra vez juicios pasados que no nos damos cuenta que deformamos a los chicos y no manejan la frustración porque nosotros no la manejamos, no es porque ellos no la saben manejar. Entonces, ¿qué hacer? Yo conversaba con los chicos de playa, regresando al colegio de la Junta, y le decía, en el deporte a veces hay gente que es puro equipo, ¿no? Se preocupa más por tener que por ser. Oye, vamos a jugar fútbol. Ya, pero espérate, es que no puedo jugar porque me faltan los zapatos, me faltan las medias, me falta el dice qué, me falta la camisa de Messi. Oye, solo es jugar fútbol. Pero eso es lo que los jóvenes hoy tienen en su idea, en que hay que tener para hacer. Y la pregunta que le hacíamos a los chicos hoy, este fin de semana que nos fuimos con ellos, es ¿qué es más importante? ¿Tener amigos o ser amigos? Astrid, ¿usted qué cree? Ya le tomó la lección, le salió lo de pedagogo. Yo creo que hacer amigos. Porque si yo soy, tendré. Así es. ¿Por qué existe el bullying? Porque la gente pone primero el tener. Uh-huh. Entonces, ¿cómo eliminamos el bullying? Enseñándoles a ser. Claro. Y tendrán amigos. Entonces, desde el mismo punto del trabajo... Ser amigos. ¿Qué es más importante? ¿Tener una profesión o ser profesional? Va la pregunta por usted, Jorge. Para mí, ser profesional. Y si yo tengo una profesión. No significa tener un título. Hay mucha gente que nos está escuchando que aunque no tiene título, es profesional. No necesita tener. Se puede tener, pero primero es ser. Entonces, a la pregunta, Ramón, ahí está lo que hay que hacer. Hacer que los chicos sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes, que puedan ensuciarse, que puedan jugar en la lluvia, que puedan pasear, disfrutar, llorar. Astrid, vaya con la pregunta, porque si no el maestro le vuelve a tomar la lección. Adelante. Y en este de ser, ¿cómo también los padres, porque muchos padres han de estar escuchando esto y han de estar tal vez también teniendo un conflicto interno, pero ¿cómo los dejamos ser y que no se equivoquen o se desvíen? Es una preocupación latente, porque cada niño tiene una personalidad diferente, cada niño tiende a tal vez ser un poco más atrevido que otro, y los padres lo que temen es justamente ese desvío o esa equivocación. ¿Cómo darle, o cómo el padre puede sentirse? Porque también pasa por una seguridad del padre: soy buen padre, mi hijo ha cumplido con todo, él no es esto, no es lo de acá, no es lo de acá. Pasa. ¿Cómo llegar a ese equilibrio? ¿Cómo hacerle entender a los padres que es necesario que los chicos se equivoquen hasta cierta manera? En mi experiencia de mi familia, lo que hemos aprendido con mi esposa es que hay que marcar unos principios y que no todo se puede controlar. Y en esa lógica, algo que también lo vimos en España es la importancia de las responsabilidades. Uh-huh. Entonces, en la familia
hay una carga muy alta de responsabilidad a veces en los adultos y muy poca en los niños. Waldorf decía que hay dos grandes categorías en este mundo, los adultos y los niños, / adolescentes, jóvenes. El problema actual es que hay niños que parecen adultos y adultos que parecen niños. Este es el problema. Entonces, hay niños que tienen que ser adultos en la casa porque les toca. Y hay adultos que con 40 años parecen de 15. Entonces, no está cumpliendo con su responsabilidad histórica. No hay una fórmula específica para decir, en mi concepto, hay que cuidar las responsabilidades. Entonces, la responsabilidad de un niño es estudiar. Su responsabilidad es su cuarto, el orden, manejar, evolucionar de la disciplina al respeto. El problema de la educación es que hemos enseñado que tienes que ser disciplinado, y por eso los colegios militares y por eso los colegios religiosos, porque le enseñan disciplina. Pero no ha funcionado en nuestro país solo la disciplina. Y el concepto que hemos ido construyendo con Ramón es evolucionar hacia el respeto. El respeto a mí, el respeto a mi vecino, el respeto a la institución. Llámese el país, llámese el templo, llámese el Teatro Centro de Arte, llámese las reglas deportivas, llámese las reglas de tránsito. El respeto es lo que tenemos que formar en los chicos, que aprendan a ser respetuosos hacia mí, hacia el otro, hacia la institución. Y eso va poco a poco a equilibrar que el joven vaya formándose con una perspectiva de ciudadana. 8:19 con 56 segundos, Jorge. Me gustaría aprovechar su presencia y preguntarle qué técnicas pedagógicas se pueden aplicar para jóvenes, incluso adultos, para poder un poco estimular el aprendizaje de diversas cosas. Porque generalmente, o al menos lo común, es siempre tener la teoría, ¿no? Y aprender de las ciencias naturales, sociales, lo que sea, del Estado, y si lo aprendes en una diapositiva, slide ahora, y vas aprendiendo la teoría. Pero yo siento que eso quizás no es lo más adecuado para tratar de que el aprendizaje se consolide en el joven o en el adulto. ¿Qué otras técnicas pedagógicas existen para poder hacer? Nosotros desarrollamos una fórmula, y es que para aprender tiene que existir el desarrollo del pensamiento y, lo que todo el mundo se olvida, del sentimiento. No puede haber pensamientos sin sentimientos y sentimientos sin pensamiento. Entonces, ¿cómo tú generas que esta fórmula se conecte? Y lo que hoy sucede mucho, y me pasa cuando yo estoy administrando ahorita más de 5.000 jóvenes, niños y jóvenes en los colegios que tenemos, y me pasa mucho que los chicos me dicen, es que mi papá quiere que yo estudie esto primero para luego hacer lo que yo quiero, lo que me gusta. Y justo estábamos en esta fábrica Italialimentos de la italiana, y el gerente explicaba que él tuvo que hacer 3 años de medicina hasta que ya le dijo a su papá, papá, no quiero ser doctor, quiero ser marketing. Y es el mejor gerente comercial que tiene la empresa. Pero le tomó 3 años de medicina. Entonces, yo creo que aquí lo importante es un poco la confianza. Los adultos tenemos miedos de la parte económica, y la comprendo. Todos tenemos ciertos temores. Y le decimos a los hijos, y le trasladamos eso a los chicos, al otro, al de menos de edad, tú tienes que tener para luego ser. Ten primero esta profesión y luego sé lo que te quiere hacer. Pero primero ten, ¿no? Entonces, a tu pregunta concreta, la recomendación siempre es definir qué es lo que te apasiona. Y en Alemania aprendimos que tienes que definir qué es el hobby, el oficio y la profesión. Y tienes que entender que puede ser que naturalmente tú tengas como 3 gustos, a veces un poquito diversos, pero que se pueden compaginar. Entonces, ¿cómo puedo aprender de otras cosas y que no solamente me quede en lo formal o en la teoría? Primero definir qué es lo que te apasiona. Y puedes darle después un nivel, que es tu hobby, cuál es tu oficio y cuál es tu profesión. Y en función de esa jerarquía... Pongo un ejemplo para poder comprender la radio, por ejemplo. Esto puede ser para ti, Jorge, un oficio o un hobby. O te dedicas solamente a la radio, que es tu profesión de vida. La persona tiene que entender que trabajar no es solamente estar contratado con el IES y no hacer nada más. El trabajo es la multiplicación de la fuerza por la distancia.
a todo lo que yo le meto energía y esfuerzo y me genera desarrollo. Entonces, ¿a qué le meto energía? Yo le preguntaba a los jóvenes, ¿a dónde tú le metes toda tu energía? ¿A perder el tiempo en el TikTok o a aprender cosas que te encantan? A la cocina, a hacer galletas, la robótica. ¿A qué le metes energía? ¿Dónde tú malgastas tus energías o inviertes tus energías? Adelante, Astrid. Me ha parecido bastante interesante esta distinción, la verdad, porque también dentro de esta formación, ¿no?, de buenos ciudadanos, están aquellos niños que prácticamente ahora pasan muchas veces metidos más de 5 horas en una pantalla, ya sea esto, en redes sociales o ya sea jugando cualquier de estos videojuegos que al inicio se dijo que desarrollaban sus capacidades. No sé si lo recuerda. Sí, claro. Entonces desarrollaban sus capacidades, luego se habló de que no, que estimulaban su lado agresivo, y luego se vio una dependencia de tal forma que vimos niños que tú le quitabas este distractor y se volvían violentos, se volvían contra los padres. Entonces es interesante ver también cómo se puede distribuir las capacidades o el tiempo del niño, por ejemplo. ¿Cuál sería ahí la recomendación pedagógicamente? Y un psicólogo italiano recomienda que los chicos puedan caminar hacia el parque, por ejemplo. Ojalá caminar hacia la escuela. Porque otra vez, el ser humano por naturaleza es conquistador. Nos gusta conquistar. Y es como, pongámoslo en modo gamer. En el juego tú vas conquistando mundos. Entonces, un chico cuando va desarrollándose, por ejemplo, en el viaje a Cuenca, el 70% de los 100 jóvenes de playas nunca habían conocido Cuenca. Wow, bastante. No conocían Cuenca. Los ecuatorianos no conocemos nuestro país. Entonces, el ir a la tienda solo, e ir a la escuela solo, o acompañado pero caminando. Yo sé que hoy con la inseguridad es un poquito difícil, pero sí hay formas de hacerlo, ¿no? En las urbanizaciones, ir al parque. Mi hija me dijo la otra vez, papá, ¿nos podemos ir con mi hermana al parque? Yo decía, sí. Y yo no había entendido que ellas me estaban pidiendo permiso para irse solas. Yo me estaba cambiando para llevarlas, les empecé a buscar. Oigan, vamos para ir al parque. Y yo cuando me di cuenta ya estaba en el parque. No se imaginan lo felices que estaban, porque dijeron, papá, no te preocupes, yo vi las calles, miré izquierda, derecha, todo lo que tú me has dicho, lo hicimos. Y me sorprendí en ver la alegría de la persona. Tiene 10 años y 7 años. En haber cumplido ese hito, ¿no? Nos fuimos esa conquista. Esa conquista. Hoy a conquistar para un niño esa libertad en el país es única, en casi todos los niveles sociales. Diría que en todos, porque también la gente que vive en los suburbios o en las nuevas invasiones tienen una conquista de libertad, digamos de libertad cuando logran hacer algo sin custodia, sin cosas. Exactamente. Ahí está lo clave. Cómo fomentar y desarrollar la libertad con responsabilidad. Jorge. Es que sin responsabilidad no hay libertad. Y mencionabas un poco el tema de cómo va de la mano el pensamiento y el sentimiento, un poco para estimular ambas cosas. Al final del día, ¿cómo podemos hacer que eso convivan, al menos en el contexto educativo que tiene el Ecuador, ¿no? Un poco con las dificultades y los retos que tiene, pero también con las pequeñas victorias que va alcanzando? ¿Cómo podemos lograr que finalmente el aprendizaje, y aquí sé que la especialidad es niñez y adolescencia, pero también puedo sumarle el aprendizaje universitario, ¿cómo podemos lograr que eso ya termine convirtiéndose en una experiencia como tal para el joven, para el chico? ¿Cómo lo logramos? Bueno, creo que hay una pregunta clave todos los días. Siempre los papás le preguntamos a los chicos, ¿cómo te fue hoy en el colegio o en la universidad? ¿Cómo te fue hoy? Y los chicos adolescentes siempre contestan monosílabas, ¿no? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Y te fue bien hoy? Sí, ya te dije. Entonces justo lo que nosotros trabajamos y promovemos es que empecemos, porque también hemos perdido esta capacidad de diálogo. Te voy a poner un ejemplo concreto. Siempre lo hago, así que capaz lo sabes. Antes de multiplicar y dividir, ¿qué hay que saber antes? Sumar y restar. Muy bien, ahora sigue el ejemplo. ¿Qué hay que saber antes de leer y escribir? ¿Qué hay que saber antes de leer y escribir? Ajá. Hiciste rápido lo de sumar y restar, ¿no? Ya, dale. El abecedario. Eso es conocimiento. Eso no es una experiencia.
Antes de leer y escribir, Así es. La interactuar fonética. con mis padres. La fonética. Hablar y Escuchar. escuchar. Es increíble. Ahí está el problema de nuestro país. Poco hablamos y poco escuchamos. ¿Por qué los chicos escriben hoy mal y redactan mal? Todos los colegas que me están escuchando me van a decir que tengo razón. Los chicos no saben redactar, no saben ortografía. ¿Sabes por qué? Porque ellos escriben como hablan. Y no saben hablar bien. Y no hablan bien porque los adultos no hablamos con los chicos. No tenemos espacios de diálogo. Sentarnos a conversar y dejar el celular y no prenderlo en la mesa. Hemos perdido, Ramón, para terminar con el ejemplo que usted inició, el templo y la pantalla. La experiencia de sentarnos en la mesa. Hemos cambiado el templo por la pantalla. Por eso. La experiencia de sentarnos a comer y conversar. Ahora es comer, ya no conversar. Entonces, si tú hablas y escuchas, aprendes a leer y escribir bien. Técnicamente está demostrado. Y la gran pregunta que yo lanzaría hacia todos los colegas que me escuchan, universitarios o no, es ¿cuánto tiempo le generas en tu año escolar espacios de escucha y diálogo? Sin juzgar. Interesante ese que acota usted. ¿Qué es eso sin juzgar? Porque en mi experiencia, cuando yo he entrado a colegios nuevos, los chicos que tienen una costumbre del sistema normal, por decirlo así, tradicional, ellos sienten que alzar la mano y decir que están en desacuerdo con una opción del adulto, director, profesor, es pecado. Es que no les quiero decir porque se va a sentir mal. No ha cambiado eso en el sistema. Bueno, nuestros colegios los estamos cambiando y nuestros chicos, les pongo un ejemplo concreto que me pasó hace una semana. Unos chicos de tercero de bachillerato estaban en desacuerdo con un cambio de horario que hicimos y estaban como molestos y empezaban a hablar y queremos hablar con el director. Yo les dije que me manden una carta. ¿Pero por qué quieren que manden una carta? Si queremos hablar, que manden una carta, que es como hablar. Hay que ser formales. Me mandaron una carta muy bonita, cuidando las palabras, diciendo lo que quieren decir, y después yo le contesté la carta y de ahí nos reunimos y solucionamos todo. Y yo les hice notar y me contaban, y me dice Javier, no sabes cómo nos costó hacer la carta, porque queríamos ver qué palabras eran las correctas y no queríamos que tampoco se ofenda, pero tampoco queríamos ser enérgicos en lo que queríamos decir. Y eso es lo que te digo, la importancia entre hablar y escribir, porque a veces el sentimiento y el pensamiento, hablas porque lo que piensas, pero disculpa, no quise decir eso, disculpa si te hice sentir mal. Cuando equilibras el diálogo y la escritura, lo piensas más lo que siente el otro. Ahí tienes tu ejemplo. Y lo que dices es tan cierto que había un filósofo que se me fue el nombre ahorita y lo tenía aquí, pero ese se me va. Decía que las culturas evolucionan de acuerdo al grado de escritura. Todo el resto se va, se diluye, la información se pierde, porque la pura palabra no registra nada, uno se olvida, va a una velocidad y a lo mejor lo estoy diciendo, pero lo escrito, y es interesante lo que señala Javier, de lograr una cultura en que a través del habla desarrollemos el habla, pero que aprendamos a escribir, para darle trascendencia a esas palabras. Había una historia de un sacerdote italiano donde le decían, porque hoy se usa el habla también para difamar, y había una pareja de esposos que hacían puros chismes y de castigo para que aprenda, le dijo, mira, coja esta gallina, ya, ¿qué más hago? Vaya, camine toda la cuadra y desplume la gallina, y de ahí, y venga para acá. Entonces la pareja fue desplumando la gallina mientras caminaba y llegaron otra vez. Ya la gallina le entregaron, ya, aquí está, la gallina no tiene plumas. Muy bien, ahora vayan y recojan todas las plumas. No, pues eso no se puede. ¿Por qué? Porque algunas se las llevó el viento. Eso pasa cuando tú difamas a la gente. Ya no todo se puede recoger. Eso pasa cuando usted dice, ¿no? La palabra se va y hay cosas que no las puedes recoger. Qué importante es el equilibrio del pensamiento y el sentimiento. Y parte de demostrar, por eso las tarjetitas, oye, te quiero mucho, gracias por estar conmigo. Detalles, lo puedo mandar por WhatsApp. Ahí está la diferencia.
la diferencia del uno del otro, decía, cuando comenzó los mensajes en internet, decía que cuando se dejaba de escribir con la pluma, ya no había el sudor ni la sangre que circulaba, que se transmite a través del papel. Es verdad. Es increíble, y de hecho en la pedagogía escandinava están volviendo a la escritura En papel. digamos, tiene un nombre técnico cuando escribes, lexi, tiene un nombre, se me fue ahorita. Y eso, Serigrafía. no, la serigrafía es impresión. Y a mí mismo me vuelve. Y eso genera un aprendizaje, por eso se están volviendo, eliminando un poco el celular. No es que lo están satanizando, pero no hay que perder esas viejas costumbres, ¿no? de aprender a través de la escritura. Y yo estoy en desacuerdo con ese adjetivo que le puso, viejas, porque dices, estás regresando a lo viejo, Sí. estás regresando a lo antiguo. No, estamos en el equilibrio, en el centro. Ecuador es esos extremos, ¿no? O lo viejo y lo nuevo, la izquierda, la derecha. El concepto es, oye, lo que hemos aprendido que ha funcionado, ¿por qué lo voy a dejar de hacer? Es pérdida de energía. Sigamos haciendo lo que ya hemos construido, que sabemos que funciona, y vamos adaptando lo nuevo, no eliminando lo anterior. Dice Willington Paredes, siempre atento y agradecido, la palabra es la morada del ser, dijo Heidegger. Así, la palabra es la morada del ser, ahí está. A eso nos reducimos, a silencios y palabras. Javier, como siempre, un gusto conversar con usted. Son las 8:35 de la mañana. ¿Usted está escuchando? La mañana en RTP por la 96.5 en Guayaquil y Santa Elena. 98.7 en la provincia del Oro, y también nos pueden escuchar como RTP Ecuador en Facebook y YouTube. Creo que el ejercicio que hemos hecho hoy día de conversar con un pedagogo es un ejercicio altamente político. Es precisamente ahí donde está la gran transformación de la sociedad. No en crear borregos, ¿no? Porque a veces cuando veo a Cuba, chicos, damos una bala lavadísima de educación, pero los aborregaron. Como algunas veces la educación, en todos los sentidos, termina siendo la estatal, el tema cuando es repetitivo. Y hay un tema que ha hecho Javier, que es hacer de la escuela, y eso sobre todo en el colegio Duale Schule y en el colegio de la Federación del Guayas, sacar a los chicos, ¿no?, del espacio físico y crear el aula fuera de la escuela, que ese es un tema para la siguiente conversa. ¿Qué le parece? Muy bien. Cómo educar fuera de la escuela en una época en que todo el mundo tiene miedo del parque, del lugar. Y yo creo que es algo que siempre he compartido con Javier, ¿no? Se sale del miedo enfrentando la realidad. Y de otra forma, protegido en una burbuja, lo único que vas a lograr en el tiempo es no entender la sociedad en la que vives. Vamos al corte comercial, yo me despido aquí, porque me voy a tomar un cafecillo con mi amigo querido y seguir conversando y soñando sobre cómo transformar la pedagogía en nuestra nación. Un abrazo, queridos radioescuchas, hasta el día de mañana, que seguramente intentaré estar a 6:55. Me disculpo por el retraso de 8 minutos del día de hoy. Un abrazo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Te voy a regresar a un viejo chiste. Y aquí en cabina estamos a -10. No, yo estoy bien. No, sí. Bueno, es la transición, ¿no?, climática. Muchas personas están presentando ya. Muchas personas, y solamente Eso decía yo. mi abuelita, es el cambio de clima. El cambio de clima comienza a afectar No, todavía dice.
a muchos. En tal caso, bueno, vamos a continuar con las noticias. Página 2 de Diario Expreso, actualidad. Lejos de superar a Correa, la RC enfrenta el permitir otros líderes. El correísmo no está listo para la asociación. La figura de Marcela Aguiñaga definirá el alcance de los cambios pese a la disputa. Nadie ha dejado la organización y lo veo de la misma forma, por si acaso. Marcela Aguiñaga ha señalado, la prefecta del Guayas, a quien, bueno, creo que el reconocimiento está de una madurez política pero muy asentada y muy reconocida, no hay cómo dudarlo, pero al mismo tiempo ella, por ejemplo, dentro de estas conversaciones con la prefecta Lourdes Tibán, también señalaba y dice, bueno, yo soy el correísmo de tal facción, pero no dejaba de señalar que ella formaba parte de este proyecto político. Yo creo que en ese sentido, por más que se diga que ella no es ni de aquí ni de allá, y que tampoco la quieren ni de ese bando ni del otro, yo creo que Marcela Aguiñaga sigue formando parte del proyecto político y que tal vez estas diferencias pueden ser, para quien lo quiera pensar mal, una estrategia política para deshacerse un poco de la figura de Rafael Correa, y quien quiere pensar bien es capaz ese resentimiento o esas ganas de Rafael Correa no dejar que nadie lo eclipse también. Entonces, hay que ver de las dos formas, ya que traías o evocabas a tu abuelita, voy también a traer una frase de mi abuela: piensa mal y acertarás. Entonces hay que pensar en todos los panoramas, uno nunca sabe cuál será el verdadero fin, ¿no?, de muchas veces de estas disputas que hay al interior. Ya a esta hora de la mañana, Jorge, exactamente 8:46, vamos con nuestra entrevistada. Ya a esta hora de la mañana nos acompaña vía Zoom. Está con nosotros la abogada Victoria de Cintonio, asambleísta por la provincia del Guayas, justamente de la RC5. Vamos a hablar sobre la visión y las posturas de las bancadas, la ruta de la Asamblea Nacional y también, ¿por qué no?, los diálogos a los que ha llamado el señor Nils Olsen al interior del Parlamento. Bienvenida a la mañana en RTP, asambleísta, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para todos quienes nos están escuchando. Iniciar por este último punto, la verdad que creo que es el más reciente y que ustedes también se han pronunciado en las últimas horas. Este diálogo al que se pliega también la Asamblea Nacional con las dos únicas bancadas claras, ADN y Revolución Ciudadana. El presidente del Parlamento ha dicho, vamos a conversar con todos. ¿Qué tan cierto ha sido esto? Mira, tú no puedes generar un proceso de diálogo cuando no transparentas de manera directa cuáles son los ejes que vamos a tener dentro del Parlamento. Una de las cosas que nosotros primero hemos planteado, y lo ha dicho con mucha claridad nuestro coordinador de bancada, es que nosotros nunca tuvimos los espacios que le correspondían por la Ley Orgánica de la Función Legislativa a la bancada de la Revolución Ciudadana. Pero pensemos más allá de los espacios y de los cargos. Nosotros estamos bastante preocupados porque cada vez que se empieza un proceso de fiscalización, que es un poco incómodo, por decirlo de alguna manera, al gobierno, simplemente ellos trabajan en el CAL, retiran los procesos de fiscalización, y los regresan a las comisiones que ellos tienen el control. Cuando se hace un proceso de fiscalización de esa manera, no está bien. Y les voy a decir un proceso específico. El tema de salud. El tema de salud empezó en la Comisión de Niñez por el tema de los neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil, que todavía recordamos ese caso a nivel nacional, y el presidente de salud dijo, no, yo soy de salud, a mí me toca revisar y fiscalizar eso. Hasta el día de hoy hay un solo documento que determine cuál es el estado de salud de los establecimientos de salud en todo el país. Hasta el día de hoy hay alguna recomendación para el desfile de ministros que hemos tenido en el país y que no se han, hasta el momento, resuelto absolutamente nada. Hasta el día de hoy la Comisión
genera un proceso o una observación por las declaraciones de la viceministra Pinto, en el que dice que recién se va a sentar a ver qué es lo que pasa en los establecimientos de salud cuando tiene, o ella estuvo al frente de un comité que se creó en agosto, y que además ellos tienen 2 años gobernando el país, y el día de hoy, yo con profundo dolor tengo que decirles que no hay medicinas en los hospitales, ni siquiera para el área oncológica en el hospital, en ninguno de los hospitales de Guayaquil. Un tema muy particular que tengo que comentarles, pero a mí no me gusta hacer estas cosas tan personal. Pero, por ejemplo, uno de mis familiares tiene cáncer, se estaba haciendo atender en un hospital público de la ciudad de Guayaquil. Tengo 3 semanas buscando en farmacias privadas el tratamiento y no existen en el Ecuador. El Ministerio de Salud no lo tiene y las farmacias privadas me tienen en una cola de espera de ya 3 semanas. Y eso que yo de una u otra manera la posibilidad de intentar comprar un medicamento que son totalmente caros, pero ¿y las personas que no tienen? A eso tiene que ir a apuntar los procesos de fiscalización, que la gente tenga la garantía de su derecho a la salud, de su derecho a la educación, de su derecho a la seguridad. Y esos procesos de fiscalización que les he mencionado, caso Progen, entre otros, se los llevan a las comisiones donde ellos tienen el control y adivinen dónde están, en el último cajón, debajo de todas las carpetas, porque no les interesa resolver y fiscalizar para la gente. No. Y hay que ser muy claro, la Asamblea Nacional tiene que significar el contrapeso de los procesos en el Ejecutivo para que la transparencia sea real en el país. Asambleísta de Sintonio, y en ese sentido, igual que ayer le consultaba, por ejemplo, al asambleísta de ADN, en el cual le decía, ¿van a ustedes ya proponer como asambleístas proyectos propios o van a seguir esperando únicamente los proyectos urgentes que envíe el gobierno? Le consulto ahora a usted, ahora que habla justamente de ese contrapeso. ¿Ustedes seguirán siendo ese contrapeso que le diga todo no al gobierno? Mira, más bien que no, nosotros creemos que empezamos siendo una oposición siempre propositiva. Hemos generado en todas las económicas urgentes, hemos ubicado propuestas alternativas en relación a los intereses de los ciudadanos, no a las empresas privadas, no para que te perdones 90 millones de dólares en el SRI, no para que le perdones impuestos a tus amigos empresarios, sino para aliviar el bolsillo de la gente que la está pasando mal. ¿Sabes qué pasó con estas propuestas que nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, ubicamos? Simplemente fueron desechadas. Todas las propuestas que nosotros generamos dentro de las comisiones, pongo ejemplo el tema de salud porque es la comisión en la que yo me desenvuelvo porque soy parte de esta comisión. Por ejemplo, en una de las leyes que hablábamos sobre la eficiencia en el sistema de salud pública, nosotros ubicamos un artículo en el que se sostenía que no podía, por un tema de conflicto de intereses, quienes estén al frente del ministerio, de la presidencia, del consejo, del directorio del IES, tener nexos con empresas o clínicas que tengan algún interés directo con esto. ¿Y qué pasó? Nos eliminaron el artículo que propusimos como bancada de la Revolución Ciudadana para proteger al Lama. Lama, que tiene un montón de procesos en este momento que está revisando la Contraloría y que debería ir a la Fiscalía, pero un Lama que dijeron que había renunciado y que sigue ahí. Anoche lo vi llegando a la ciudad de Quito porque él sigue dentro del directorio. Entonces, ¿cuándo se van a terminar estas cosas? Cuando pongo a mi amigo que además tiene clínicas privadas y que ese amigo mío necesita que le paguemos rápido, entonces lo pongo a la gente, solamente se pague y él mismo se dé el vuelto. Esos procesos de corrupción no deben pasar. Y nosotros hemos ubicado una propuesta para que esto no pase, poner candados en las leyes que le permitan transparencia a la gente. Porque si tú haces eso, puedes garantizar que los recursos que se encuentran, por ejemplo, en el IES, vayan a las casas de salud a comprar las medicinas, los insumos, los equipos que no tienen. Es preocupante porque hasta el día de hoy solo han ejecutado el 31% del porcentaje asignado a medicamentos. Quiere decir que el 70% no ha estado ejecutado y ya estamos
a puertas de diciembre, no van a alcanzar a hacer la compra, porque la compra demora entre un mes y medio y 2 meses, y vamos a empezar el 2026 con hospitales sin una sola medicina, sin guardianía, sin limpieza. Asambleísta, solamente usted habla específicamente de lo dedicado para presupuesto, porque según fuentes del mismo Ministerio de Finanzas, tanto educación como salud ha ejecutado más del 50%. Y eso es poco. Deberían haber ejecutado el 80%. Claro que, pero yo hablo creo que es específicamente poco, pero en medicina. hablo en tema de datos, por eso le decía, específicamente en qué. En medicina, te estoy hablando del 31.2%. Claro, en y ahí habría que ver si no se reporta el gasto, porque en el tema de CERCOP sigue siendo la traba o por voluntad política. Dejémoslos en el aire, pero le doy paso a mi compañero que también tengo. Sí, justamente quería preguntar algo en sintonía con esa última respuesta, que es el día, durante el fin de semana e incluso el día lunes ya les tuvo que haber llegado la información sobre la aprobación para el presupuesto general del Estado en el 2026. Entiendo ya que eso está aprobado en comisión, falta la aprobación por parte del Pleno. Quisiera saber un poco cuál es su óptica sobre ese presupuesto, si han tenido la posibilidad un poco de visualizarlo y todo, justamente tomando en cuenta también no solamente el tema de lo que se pone en documentos, sino también temas de la ejecución presupuestaria, que es algo que ya estaba comentando hace un momento. Miren, saben que esa reforma es una mentira. Y les voy a hablar a la gente, a los ciudadanos de pie. Resulta que en el 2025, y voy a poner un ejemplo como un poco redondo, digamos que nos dieron $100 millones para el tema de salud. De esos $100 millones para salud, digamos que esos 100 millones, $10 eran para, $10 millones eran para medicinas. De estos 10 millones solamente se han gastado 30. De estos 100 millones que era para el tema de salud, donde está el pago de los servidores públicos, el pago de algún compromiso que tengan, del pago de algunos contratos que se generen ahí, de esto solamente se han gastado el 50%, un poco más de lo que planteaba, no tengo la cifra clara, sé que es un poco más del 50%. Digamos que es el 55%. Entonces, yo le pregunto a usted que me está escuchando en su casa, si a usted tiene $100 para poder en el mes dedicarle a la salud de su hijo y su hijo está enfermo y resulta que usted le da la gana de solamente gastar $30 y los otros 70 guardárselos quizás para comprarse un carro, ¿es o no es irresponsable? Es lo que está haciendo el gobierno. La plata se encuentra en las arcas estatales y no han tenido la capacidad o no le importa a la gente en el Estado para poder comprar medicinas, para poder comprar insumos, estoy hablando de jeringas, reactivos, para poder hacer los exámenes de laboratorio en cada uno de los establecimientos de salud. En los espacios, y esto, el que puede, o el que ha ido, que es usuario del sistema de salud lo sabe, no hay ni siquiera quien barra los establecimientos de salud pública. Los usuarios, los servidores públicos están comprando fundas desinfectantes, están barriendo y dirán, bueno, ya hay que arrimar el hombro, pero ¿hasta cuándo? Si la plata se encuentra en las arcas estatales y tampoco les están dando dignidad a los servidores públicos de salud que se encuentran laborando. Están corriendo el riesgo de contaminarse con todo lo que sacan de los hospitales porque ellos no tienen una, no sé, ¿cómo les explico? No tienen en este momento una metodología, estrategia de cómo sacar todo este tipo de residuos médicos. Y eso es lo que pasa en este momento. Una proforma que en este momento pueden decir, sí, es que les estoy dando 1 o 2 millones más que el año pasado. Sí, pero es que este año no lo están ejecutando, porque resulta que este año de la plata que le dieron les sobró, señores, y esa plata regresa a las arcas estatales. No es que el ministerio dice, ay, es que me faltó comprar otra cosa y en enero me devuelven la plata. Claro, y ahí hay no, un señores, problema, porque ya el rubro no gastado regresa y finanzas lo que hace, y esto lo sé por una también investigación que realicé en cuanto al Consejo de la Judicatura, que tampoco pues realiza los gastos que tiene que hacer, o por lo menos ocupa el rubro que es destinado de finanzas, y finanzas dice, bueno, como tú no utilizaste esta parte, te disminuye cada vez más en ese caso lo destinado para lo que tenga que destinar el Ministerio de Salud Pública. Asambleísta de Sintonio, antes de terminar, 8:58 de la mañana, me permito, antes de los 2 minutos de ir al corte, consultarle sobre la Revolución Ciudadana. Es
es inevitable hacerlo, usted es parte de ese proyecto político. Nosotros leíamos un titular de Expreso hace poco de rehusarse de salir de la figura de Rafael Correa, pero al mismo tiempo buscar nuevos líderes que estén presentes aquí en el país. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ve usted o qué se ha hablado al interior de la Revolución Ciudadana a un mes o un poco más de un mes de cambiar de presidente de la organización? Yo creo que aquí siempre ha existido espacio para la autocrítica y nosotros consideramos que la convención es el espacio idóneo para poder tomar decisiones, sobre todo sobre los parámetros y estructuras en las que se levanta nuestro proyecto político. Un proyecto político que le ha demostrado a la gente que tiene que trabajar siempre mirando a la ciudadanía, siempre mirando a esa madre, a ese padre, a ese niño, siempre mirando que los derechos que ellos tienen, que además volvieron a ratificarlo en la pasada consulta popular, ratificando de manera ampliamente la Constitución del 2008, sean efectivos para la gente. La Revolución Ciudadana siempre estará dispuesta al diálogo, sobre todo a la autocrítica interna, y que en ese sentido esta convención nos va a permitir un poco revisar que estas estructuras o estos cimientos en los que crece y se mantiene estable, puedan continuar. Yo, la consideración siempre a nuestro presidente eterno Rafael Correa y obviamente a todas nuestras autoridades del movimiento. ¿Usted pertenece a alguno de los bandos que dicen que hay al interior? Mira, el primero, bandos en la Revolución Ciudadana no existen. Bueno, o facciones ahí que se han hecho unas divisiones por ahí. No, yo pertenezco a la Revolución Ciudadana, un proyecto político que de manera orgánica responde a lo que se sostiene. Sobre todo nosotros recibimos, y no lo voy a negar, nosotros recibimos mucha orientación política desde el Buró Nacional del Movimiento, porque esa es nuestra estructura. Ahí luego que alguien sea más afín a otro, eso no quiere decir que nosotros no podamos ser ni incoherentes, ni tampoco que dejemos la lealtad y sobre todo la dignidad de nuestra gente. Asambleísta de Sintonio, le agradecemos muchísimo por haber contestado todas nuestras preguntas. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a usted, 9 de la mañana en punto. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Bueno amigos, ya estamos en el último segmento de nuestro programa. Antes de darle paso al último invitado del día de hoy, sí creo pertinente tocar dos temas. Bueno, primero, que va a ser pública durante este fin de semana, el viernes y sábado, vamos a tener desde Humanamente un curso de formación para jóvenes comunicadores, aquellas personas que quieren empezar a divulgar o lo están haciendo, contenidos políticos, económicos, sociales. Y justamente le agradezco también el apoyo al Parque Cultural Garza Roja, donde allí estaremos un poco realizando este curso con varios jóvenes, aproximadamente 20, y recibimos cientos de aplicaciones, y esto siempre nos enorgullece y nos agrada porque nos hace entender que hay mucha participación ciudadana que está ahí, que quiere formarse, que quiere ser parte de la discusión del debate público y sobre todo que quiere lograr los cambios que necesita el país, y eso es algo muy importante, siempre luchar por aquello. Y por último, también tocar el tema un poco brevemente del tema del salario básico unificado. Esta semana iniciaron los diálogos en la mesa técnica, donde hay varios agentes de interés, no solamente personas de funcionarios públicos, sino también personas de otros gremios y demás, donde justamente se está discutiendo de cuánto va a ser el alza del salario básico unificado para el siguiente año. Entre la propuesta se menciona que la Central Unitaria de Trabajadores aspira a que el salario básico unificado suba a $16, es decir, ubicándose en 486.
Todavía no hay una resolución. El nuevo ministro de Trabajo menciona que va a tener aproximadamente el 20 de diciembre una resolución sobre el tema. Recién tuvieron la primera mesa de diálogo el día lunes, así que seguramente falten un par de días más, quizás semanas, para lograr un acuerdo. Pero sí es importante para mí al menos, hacer una reflexión muy corta y muy breve. Independientemente de la economía ecuatoriana, aunque es un gran factor a considerar, por supuesto, a mí sí me preocupa, y me preocupa como ciudadano, y me preocupa también por aquellas personas que no tienen un trabajo formal en Ecuador. Insisto, recordando que en Ecuador el promedio es que solo 3 de cada 10 personas tengan un trabajo formal. Solo 3 de cada 10 tienen lo que se supone es los trabajos de 8 horas, 5 días a la semana, tienen también, están asegurados y demás. Solo 3 de cada 10. Esa es una cifra que para mí me preocupa, porque la informalidad es muy alta en Ecuador y son personas que están, digamos, sin ese respaldo de lo que tendría que ser el seguro social, por ejemplo. Si vivimos en un país con esas cifras bastante alarmantes en cuanto a trabajo formal, me preocupa, al menos a mí en lo personal, que cada año siempre se discuta cuánto más se va a alzar el salario básico unificado. E incluso dentro de esta misma noticia que estaba leyendo en el diario El Universo se menciona que lo quieren elevar incluso todavía más a los 16 expuestos, que les gustaría, por ejemplo, que se acerque mucho más al precio, al valor de la canasta básica de las familias. Pero el punto es, ¿qué pasa si lo seguimos aumentando? Va a ser todavía más complicado crear ese nuevo empleo. Los que tenemos ya empleo asegurado y todo, estamos bien, pero solo somos 3 de cada 10. ¿Qué pasa con los demás? Yo siempre voy a recalcar eso. Al menos creo que es un punto importante para hacer una reflexión. Y a partir de ahí, continuar y ver qué situaciones podemos demostrar y qué soluciones podemos dar sobre todo. Ahora bien, con esos 2 puntos ya tocados, quisiera dar la bienvenida al abogado Jorge Triviño. Él nos está acompañando de manera presencial acá en nuestra cabina. Siempre es un gusto tener a nuestros invitados de manera presencial. Él es experto en comercio exterior y con él vamos a tocar los temas de cuáles son las tendencias del consumo de productos navideños en Ecuador y cómo está influyendo este periodo en las importaciones ecuatorianas. Abogado, muy buenos días. Qué buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es importante estar informado. Efectivamente, en lo que nosotros vemos del 2024 al 2025 hay un incremento de la importación de 9.20%. Y esto se debe a que el Ecuador todavía es un país consumidor, más que nada en esta temporada, en el último semestre. Las importaciones que entró en el mes de septiembre y octubre radican mucho en 3 ejes importantes. Estos 3 ejes importantes son el consumo de adornos navideños, juguetes navideños, bebidas y alimentos, que vienen en 3 etapas: China, Estados Unidos y la Unión Europea. En base a esto, sigue abanderando las importaciones en China, que es el tema de juguetes, tecnologías, adornos navideños, arreglos para decoraciones, bisutería en general. En el tema de Estados Unidos, tecnología, alimentos y bebidas. En el tema Unión Europea, bebidas, artesanía, que parece increíble, pero viene mucha artesanía de la Unión Europea. Eso es lo que tenemos en estadística realmente en el Ecuador en estos momentos. Ahora bien, es cierto, yo a usted lo escuché hace un momento hablar sobre el empleo en el Ecuador. En este último semestre, si usted se da cuenta, hay mucha gente desempleada que se dedica al comercio informal. Es debido al crecimiento del consumo que existe internamente, y bien o mal esto ayuda en algo a las familias, pero no es una solución. Es momentáneo nomás en este último semestre. ¿Cuál sería la alternativa? Buscar fuentes de trabajo que ayuden a estos importadores que tenemos actualmente a mantener un margen de importaciones. Pero quiero decirle también que más importamos que exportamos. Esa es la estadística real, que somos más consumidores que exportadores. Hasta ahí creo que tenemos un resumen claro de lo que está sucediendo en este país a finalizar ya el 2025.
Y sobre todo con un dato importante que es para este año, justamente en 2025, las importaciones ecuatorianas aumentaron un 9.23% en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo cual es casi un 10% de crecimiento en importaciones, lo cual al menos vemos que de una u otra forma, independientemente de si hace que las personas sean más consumidoras que productoras y demás, pero de alguna u otra forma termina dinamizando la economía sobre todo. Pero por supuesto, pero eso se debe debido también a los convenios de libre comercio que existen con China y Estados Unidos. Eso, con Estados Unidos no hay. O sea, pero ya hay un tratado, ¿no? Pero lo que ayuda bastante en esto es que, por ejemplo, en China, que usted puede mandar a fabricar lo que usted considere, porque China le fabrica lo que usted quiera. Y hay una confusión también que a veces dice, vamos a traer de China porque no estamos pagando impuestos. No, eso hay que explicarle bien al importador. Hay ciertas partidas que tienen exoneración con certificación de origen. No todos los productos tienen la exoneración de impuestos. Hay partidas que no tienen exoneración de impuestos en productos que somos fabricantes. Eso hay que conocerlo bien. Y esto ha dado una facilidad de compra y de importaciones con China más que nada por el tema de este Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, pero también ahorita hay una buena restricción que beneficia también al productor ecuatoriano, a las importaciones de China. A partir del 2 de octubre del año 2025 existe un mayor control tanto en la aduana china como en la aduana ecuatoriana, que da una ventaja, o se puede decir una seguridad al importador y una seguridad al productor ecuatoriano. ¿En qué consiste esto? En que anteriormente, cuando tú comprabas en China, podías tener tu broker y comprabas en diferentes tiendas o diferentes fabricantes y consolidabas una factura. Y esa factura entraba al Ecuador con un solo certificado de origen. Si bien es cierto, venía todo tipo de mercadería y fabricantes que al final no tenían ni registro en China. Ahora cambió el sistema de juego. El sistema de juego a partir del 2 de octubre del 2025, solamente puedes a comprar o exportar los exportadores chinos fábricas que estén registrados a la aduana china. Es decir, los únicos que pueden dar certificado de origen son los fabricantes registrados a la aduana china. ¿En qué beneficia esto el Ecuador? Que existe una conexión con la aduana ecuatoriana. Ya no puedes traer o estás controlando propiedad intelectual, calidad y fabricación. Ahora en este momento ya no podría haber sus facturaciones. Y eso es importantísimo para la competencia del fabricante ecuatoriano. Eso está pasando en este momento. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tiene que tener el importador? Tener conocimiento bien de comercio exterior. ¿Por qué? Porque una mala clasificación de partida arancelaria, un mal certificado de origen, conlleva tener problemas con SENAE en estos momentos. ¿Y esa regulación que menciona lo impuso la aduana china o fue la aduana ecuatoriana? Eso de que ya no puedes consolidar con uno solo, sino que solamente estés con... La aduana china. La aduana china. Sí, la aduana china. Lo impuso. Sí, la aduana china lo ha hecho. Y no solamente para Ecuador, sino para todos los países que China está exportando. Creo que es un control importantísimo porque China controla bastante las exportaciones. Y ahorita se está llevando una regularización en el cual, me imagino que para tener control de los impuestos en China, porque ya no hay impuestos, entonces tienes un control de qué sale o qué entra. ¿Y cómo ve usted las previsiones para el siguiente año? Si tuvimos un crecimiento casi del 10% en también puede ser producto de cómo creció la economía ecuatoriana, porque el año pasado tuvimos una contracción, también puede ser hay una correlación al menos ahí. Pero ¿cuál es su lectura para el 2026? Yo creo que todo depende de cómo va a avanzar este gobierno, cuáles serían las alternativas que el gobierno tome a raíz de las últimas resultados de las votaciones que tuvimos en la consulta popular. Porque si el gobierno da garantía, va a haber inversión extranjera. Si el gobierno cambia la posición que tiene hasta el momento, va a haber mayor productividad. Si el gobierno se mantiene en esta posición, yo creo que vamos a quedarnos en ese crecimiento y no vamos a tener problemas en el 2026. Es mejor que, yo no me quiero adelantar, ¿no? Pero si hay correctivas en este gobierno, puede ser que nos mantengamos o podamos subir por lo menos un 5 o 6%. Previsiones un poco... ¿Y qué cambios le gustaría ver en tal caso? De lo que menciona, obviamente. Porque... Bueno, yo creo que si nos separamos un poquito del tema, creo que el gobierno debería mejorar la salud, la educación, la seguridad, sobre todo para darle confianza a un extranjero. ¿Sabe por qué? Porque usted va
Cualquier persona de cualquier país que visite Ecuador, usted compra un pasaje y lo primero que le dicen, usted tiene que llegar a un hotel de tal parte a tal parte y salir en estos tipos de carros. Ya no permiten recorrer ninguna ciudad porque es peligroso. Y eso no te da seguridad a hacer turismo en el país. También en el tema, yo creo que el gobierno, voy a meter un poquito, creo que tiene que tomar medidas alternativas. Creo que se está llenando de personas sin experiencia, se está llenando de personas que no son conocidas, de personas nuevas, que está bien, pero deberían tener por lo menos experiencia. Yo creo que está dividiendo mucho el país, está llenándose de gobernadores que creo que no conocen los suburbios, por lo menos no conocen los suburbios, no tienen acercamiento a la ciudadanía, y yo creo que el Ministerio de Gobierno debe ser un pilar fundamental en un gobierno que no sé qué está pensando. Por ejemplo, la provincia de Los Ríos, creo que está dividiendo la provincia de Los Ríos con un gobernador que está llamando a que todo correísta es pillo. Entonces yo creo que eso es una división. No soy correísta, por cierto, pero yo creo que en opinión pública, yo creo que estaría mal eso. Retomando el tema del comercio exterior, y hay un punto que sí me parece al menos interesante discutir antes de poder cerrar el programa. Hace unos meses atrás se impuso nuevamente la tasa arancelaria del 4x4, en esos $20 que tiene que pagar cada ciudadano, independientemente de si es importador o no, o si es una persona común y corriente y quiere traer algo, tiene que pagar $20, una tasa adicional, o bueno, por cada paquete en general. ¿Qué ha pasado con esa resolución? ¿Cuáles han sido los efectos, las consecuencias que ha dado en estos meses? Las consecuencias fallidas, esto es para los emprendedores. ¿Por qué? Porque los emprendedores estaban sobreviviendo sobre las ventas en redes sociales. Comprabas a través de redes sociales a Amazon, Temu, y llegaba tu mercadería y eso se ayudaban las familias ecuatorianas a través del TikTok, a través de Facebook, vendían su producto. Pero también quiero que sepan que, por ejemplo, esto solamente les perjudica a las personas que están importando a través de estas redes sociales, no a los migrantes. Los migrantes no tienen este problema. Claro, no tienen ese problema, pero ahí sí lo corrijo un poco, porque también le afecta a las personas que no son importadoras, que tampoco tienen parientes migrantes ni nada, pero que quieren comprar algo y lo quieren traer. A eso es lo que le digo, le está perjudicando a los emprendedores más que nada. Pero no, una cosa es el emprendedor, lo hace para generar una ganancia, pero yo, claro, por ejemplo, si quiero comprarme algo que no existe aquí ya, en Ecuador, le voy a enseñar, le voy a dar un tip para que aprendan este tema. Cuando usted hace ese tema, trabaje con courier que tengan casilleros electrónicos y abre su casillero electrónico y unifica la compra y la cierra la compra. ¿Qué quiere decir esto? Si usted conoce la compra, usted va a comprar en Amazon, por ejemplo, un par de zapatos. Y si lo cierra ese par de zapatos, a lo que viene le van a cobrar $20 por ese par de zapatos, y al final no tenga que pagar impuestos, pero pagó los $20 más los gastos. Pero si usted unifica en un courier, usted compra en Amazon un par de zapatos, en Temu compra un reloj, en otra página compra un perfume, y todo lo cierra un casillero, y que le consolide el courier para que haga un solo pago. Eso tienen que aprender, señores, para que así pueda evitar el doble pago, porque si no consolidas, pagas 3 veces 20. Claro, pero lo ideal sería no pagar. Pero el ciudadano que no es importador. Pero, por supuesto, pero eso lo puso esa norma, para mí equívoca, para mí perjudicial, porque deja de tener al ciudadano común y corriente, al ciudadano a pie, te quita las ganas o la voluntad de poder tener un producto de esa naturaleza. O sea, está mal. O sea, es una alternativa que para mí fue mal dada. Ok. ¿Hay algún dato adicional que quizás se nos está escapando del tema de comercio exterior que sea importante resaltar antes de cerrar el programa? Un problema que tienen ahorita los importadores, que son los control posterior. Los control posterior pasa porque, y eso es muy, muy importante que hay que decirle, la SENAE a través del Servicio de Vigilancia Aduanera está controlando muchísimo las carreteras, los transportes de pasajeros, los transportes de carga pesada y livianas también, porque los importadores que despachan a provincia cometen el error de mandar el producto sin factura, solamente con guía de remisión, o si mandan con guía de remisión no mandan con factura. Entonces, esto conlleva al decomiso de mercadería. Y no sé por qué no lo hacen, porque lo lógico es que facturan al momento, más que nada ya está en línea. Y lo hacen después que la mercadería sale. Y déjeme decirle que la sanción administrativa no permite presentar una factura luego del decomiso. Abogado, le agradecemos muchísimo por darnos su tiempo y sobre todo compartir conocimiento en cuanto a materias de comercio exteriores.
y esperamos poder contar con usted en una siguiente ocasión. Siempre a la orden. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, antes de culminar el programa nos quedan 2 minutos aproximadamente. Bueno, nuevamente creo yo la reflexión, tanto para el tema del comercio exterior como para el tema del salario básico, lo que comentábamos justamente antes, al menos tratar de hacernos preguntas, ¿no? Siempre poder cuestionarnos, poder decir por qué ocurre esto y por qué no. Independientemente si estemos de acuerdo o no con las medidas, seas de un partido, seas de otro, para mí lo importante siempre va a ser que las personas empezamos a cuestionarnos, a preguntarnos cosas. ¿Qué pasaría si fuera de otra manera? ¿Qué pasaría, por poner un ejemplo, si el salario básico lo congelamos? Que no se puede legalmente, pero se puede hacer algo parecido como subirle 1 centavo o subirle $1, por ejemplo, durante los siguientes 3 años. ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, en un plan integral y decir, ok, vamos a tratar de generar que ya no más empleo en Ecuador, que ya no sean solo 3 personas con empleo formal en Ecuador, sino que puedan ser 5, que puedan ser 6. Combatir un poco la informalidad, porque aquellas personas que están en la informalidad o en el desempleo son personas que están vulnerables. Ellos sí son vulnerables. Y tener un plan que abarque varias cosas, varias aristas, desde reformas del Código de Trabajo, desde pensar en incentivos para la inversión, pero ¿por qué no también pensar en que podamos tener al menos esa congelación hipotética, teórica, del salario significado por un periodo de tiempo muy fijo y establecido, 2-3 años? ¿Y eso qué permite? Al menos permite tratar un poco de hacer que, insisto, más personas puedan acceder a la más. Porque los que nos conviene son los que ya tenemos empleo formal, los que ya tenemos ese sueldo. Pero siempre me queda la preocupación de que no estamos pensando realmente en esos otros 7 de cada 10, en esas personas que están en la informalidad, que están en la vulnerabilidad, en el desempleo, que no tienen seguridad social, que no están protegidos de ninguna forma. Y eso creo que para mí siempre, al menos, me preocupa como ciudadano. Con eso les quiero nuevamente dar las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que tengan un excelente día miércoles. Particularmente yo los veo el siguiente lunes, pero espero que tengan una gran semana y sobre todo no se vayan, porque ya mismo llega Rodolfo Vaquerizo en Hablando Fuerte. Ya venimos. Hasta aquí, la mañana en RTP. Esta es la mañana. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Todos los derechos reservados. RTP 2025.